Bendiciones a todos los hermanos y hermanas que estén conectados en este momento al Facebook. Es una alegría poder estar nuevamente en contacto con ustedes, mis hermanos, mis hermanas de oración, mis hermanos guerreros de la fe. Y en este tiempo en donde en muchísimos lugares se están haciendo reuniones de oración en las casas, donde se están participando de la oración ferviente, fervorosa, donde se están participando vía online de las santas misas. Es un tiempo donde verdaderamente estamos muchos volviendo con más fuerza al corazón de Dios y muchos que estaban alejados están volviendo al corazón de Dios. Por eso, como decía el otro día, tiempo de crisis, tiempo de gracia. Y hoy quiero compartirles una enseñanza que da respuesta a una pregunta que muchísimas veces nos hacemos y también me han hecho acerca de cuándo contesta Dios nuestras oraciones. ¿Cuándo contesta Dios nuestras oraciones? Y para eso quiero ir a la palabra en San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 al 8. San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 8, que dice lo siguiente: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, a la puerta se le abre. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. La verdad que este versículo es un versículo que nos incentiva muchísimo a accionar la fe, y la fe se acciona, entre otras cosas, cuando nos ponemos a orar, porque dice la misma palabra de Dios que aquel que ora es aquel que cree que hay alguien que escuche y responde a esa oración. Y sin duda, sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios quiere que nosotros le hablemos, Dios quiere que nosotros le pidamos, Dios quiere que nosotros llamemos, Dios quiere que nosotros clamemos a Él. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Pero algunas veces sentimos que esas oraciones no tienen la respuesta que nosotros esperamos. Si nosotros vemos un poco este texto bíblico, nos dice: pidan y Dios le dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llame a la puerta se le abre. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que pedir, pero no nos dice cuándo vendrá su respuesta. Y sin duda, entre la petición que podemos estar haciendo y la respuesta de Dios, puede pasar un tiempo corto, un tiempo largo. Pero durante ese tiempo, si nosotros perseveramos en la oración, Dios va a ir trabajando en nuestro corazón, para que una vez recibida esa bendición, para ver que recibamos aquello que nuestra vida necesita, nosotros no solamente la valoremos, sino que además la disfrutemos y la podamos compartir para que, desde esa bendición recibida, seamos instrumentos de bendición para otros hermanos. La mayoría de nosotros oramos en un tiempo o en otro. Lo ideal sería orar lo más constante posible, tener un espíritu de oración. Y muchas veces sentimos o podemos llegar a sentir que nuestras oraciones no tienen la respuesta que esperamos. ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos una respuesta a todas nuestras oraciones? Dios actúa en relación con la fe que nosotros le ponemos a la oración. No solamente es orar, sino el grado de fe y de convicción de fe que le ponemos a esa oración. Las respuestas de Dios pueden ser no, pueden ser espera o pueden ser sí. Y si leemos el relato de San Juan acerca de Jesús cuando fue a la tumba de Lázaro, que había estado muerto por 4 días, dice que él oró y llamó a Lázaro que saliera fuera de la tumba. Y él lo hizo. Sin duda alguna, aquella fue una respuesta a una oración grande y poderosa. Jesús, antes de pedirle a Lázaro que saliera de la tumba, elevó sus ojos al cielo, al Padre, y le dijo: Padre, tú siempre me escuchas. Sin duda era una oración llena de fe, llena de convicción, pero también fruto de su comunión con el Padre. Podemos mencionar muchos pasos para lograr que nuestras oraciones alcancen una respuesta de parte de Dios. Y vamos a ver algunos de esos pasos, de esos elementos que tenemos que tener en una oración para que esta oración sea una oración poderosa. Primero, saber que Dios responde a la oración cuando persistimos en la oración. ¿Esto significa que debemos orar acerca de un pedido específico más de una vez? Sí. Eso es lo que dice el texto de San Mateo en el capítulo 7, versículos 7-8. Dice: pidan y Dios le dará. Y mientras llegue ese tiempo de recibir lo que pedimos, el Señor nos está diciendo implícitamente que tenemos que seguir
orando. Jesús dice realmente continúa pidiendo, continúa buscando, continúa golpeando. Él dice que la respuesta viene si no paramos, sino que persistimos en la oración. ¿Y por qué debemos persistir en la oración? Primero, ¿cómo debemos persistir? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿De qué manera debemos persistir? Primero debemos persistir con seriedad. Necesitamos persistir en la oración para mostrar que realmente somos serios en cuanto a nuestro pedido. Una parte que nos habla en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 8, nos habla acerca de la necesidad de persistir en nuestras oraciones con seriedad. Dice así: les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. No está diciendo que le va a dar todo lo que le está pidiendo, pero sí dice que le va a dar por su persistencia, lo que necesita. Jesús nos dice que si continuamos clamando ante Dios, Él va a responder. Quiere que nuestra oración sea persistente, porque al ser persistente estamos demostrando lo importante que es para nosotros eso que le estamos pidiendo, o esa actitud de agradecimiento, o ese perdón que estamos haciendo a través de una oración. Y por eso los frutos se ven muchas veces cuando nosotros perseveramos en el camino de la fe. Si queremos que Dios sane a alguien de nuestra familia, si necesitamos la provisión de un trabajo, es importante que le demostremos a Dios a través de nuestra persistencia en la oración que realmente eso es lo que queremos en nuestras vidas. Es muy importante, por lo tanto, persistir pero con seriedad. Y lo que sucede muchas veces es que mientras vamos persistiendo en esa oración, quizás en una petición determinada, nos vamos apegando a Él y nuestro corazón se va haciendo a su corazón, de tal manera que en esa oración el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida, y he visto por experiencia y por testimonio de muchas personas y mi propio testimonio, de que luego el objetivo de nuestra oración, hasta el Señor lo llega a cambiar, hasta transformarlo en el objetivo de la oración que sea importante y necesaria para nuestra vida espiritual en ese momento. Entonces lo primero es persistir con seriedad. Lo segundo, persistir a pesar de los obstáculos. Necesitamos persistir en la oración para vencer los obstáculos que puedan estar en el camino de las respuestas. Su oración debe ser dirigida a Dios pidiendo que Él venza todos los obstáculos del camino. Ejemplo lo tenemos en el capítulo 10 del libro de Daniel, que nos habla acerca de la oposición que Daniel tuvo en su oración, pero él persistía en esa oración durante 21 días hasta que llegó la respuesta. Como hombres y mujeres de oración, no podemos dejar ni un instante de persistir en nuestra oración, y cuanto más aún cuando la respuesta esté demorando. Seguir orando, seguir pidiendo al Señor, seguir agradeciendo, seguir alabándolo. Persistir en nuestra oración muestra nuestra seriedad, pero también muestra nuestra convicción de fe. Dios responde a la oración también cuando solucionamos el problema del pecado. Muchas veces el pecado no solucionado es un gran obstáculo para recibir las gracias que le estamos pidiendo al Señor, porque el Señor lo primero que quiere es que nosotros solucionemos el tema del pecado y volvamos a tener en nuestra vida el estado de gracia, que es el don más precioso que podemos tener. Así como el agua no correrá libremente por una cañería que está obstruida o ha sufrido el congelamiento en esos tiempos de mucho frío, así las respuestas a la oración no llegan cuando la vida está llena de pecado. Eso está en la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 59, versículo 2. Dice: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Por eso fíjense en que en la misa, antes de seguir con los distintos pasos de la misa, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote dice: hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor. En los caminos oracionales que se hacen en las reuniones de oración, siempre es bueno, luego de una fuerte alabanza, entrar en un momento en el cual le pedimos perdón al Señor.
Porque eso habla de nuestro corazón contrito y humillado, de nuestra humildad, y de saber que la primer bendición que tenemos es la salud del espíritu. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esos pecados que nos alejan de Dios y que impiden que nuestra oración tenga la respuesta que nosotros queremos? ¿Y cuál es? Primero, solucionar el tema de los malos pensamientos. Eso lo podemos ver en el Salmo 66, versículo 18. También el pecado de la duda. En Santiago capítulo 1, versículos 6, 7 nos dice que aquel que duda no espere recibir nada del Señor. Lo que se llama también la incredulidad. Dice que Jesús en su propio pueblo no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque dudaron. Lo veían a él como hombre, pero no lo podían llegar a ver como Señor. El pecado del orgullo. Salmo 138, versículo 6 nos habla de ese tema. Porque el orgullo es aquella persona que tiene una visión de sí misma superior a lo que realmente es. El orgulloso es aquel que se cree autosuficiente y además pretencioso. El orgulloso nunca va a reconocer que es débil ni que necesita del auxilio divino. Por eso el orgulloso nunca pide, porque él siente que pedir es un acto de debilidad. Sin embargo, desde la humildad es un acto de fortaleza. Los pecados de impureza, eso está en San Mateo, en el capítulo 15, capítulo 15, versículo 18. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 15, versículo 18. Nos habla y nos dice que los pecados de impureza son los que impiden que nuestras oraciones tengan las respuestas de parte de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Dice lo siguiente. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Palabra de Dios. Por lo tanto, ahí vemos el pecado de impureza es un gran bloqueo para que nosotros tengamos una respuesta a las oraciones que estamos pidiendo, y por eso necesitamos primero solucionar esos pecados de impureza. La falta de perdón es otro gran y tremendo obstáculo que impide que podamos recibir las gracias de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. San Mateo 5, versículo 23 al 24, que dice: Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, o sea, nuestra oración, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que el Señor le da más importancia a que nos reconciliemos con nuestro hermano, y que se reconcilie no el primero, no que el que cometió el pecado, sino el primero que se acordó de esa situación de división, de separación entre los hermanos, el que primero se recordó, que tome la iniciativa, porque yo creo que Dios al primero que lo recuerda es al que está primero más capacitado para dar ese paso de reconciliación, y que después presente su ofrenda, porque la ofrenda que está contaminada por el rencor no es grata a Dios. No es una ofrenda grata a Dios. Nuestra oración no es agradable a Dios. Primero el Señor quiere que nosotros solucionemos el tema del rencor, del resentimiento, y solamente luego presentemos nuestra oración. Egoísmos, por ejemplo, Proverbio, capítulo 21, versículo 13. Y hay un punto muy interesante que también puede ser un bloqueo para poder recibir lo que nosotros le estamos pidiendo en oración de parte de Dios. Y ese bloqueo lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lo vamos a buscar en la Biblia. Si vos tenés una Biblia también lo podés buscar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fíjense en lo que dice. Los maridos a su vez comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil como la mujer. Trátela con respeto debido
a ser coherederas de la gracia de Dios. De esa manera, nada será obstáculo para la oración. Qué interesante, ¿no? Y como nos dice el Señor, bueno, está bien, vení y pedí, pero antes solucioná el problema que tenés en tu vida familiar. Porque primero el Señor quiere restaurar nuestra vida, porque el Señor quiere sanar nuestra vida. Capaz que uno va al Señor con una petición, pero ¿no será que hay algo que yo tengo pendiente en mi familia que tengo que sanar a través del perdón, a través de la humildad, a través de la paciencia, a través del pedir perdón, a través de actitudes cristianas? Otro punto es pensar solo en las añadiduras y no en el reino de Dios. Eso se ve en San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, 33. Y ahí nos habla acerca de lo que es más importante, ¿no? Y nos enseña también a pedir con sabiduría. Dice la palabra de Dios: busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. Luego dice: no se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Eso es la plena confianza en la providencia de Dios, y eso nos sana de la ansiedad. Es decir, mis hermanos, muchas veces vamos al Señor pidiéndole un montón de cosas, pero lo que nos olvidamos es de lo más importante: pedirle que el reino de Dios y su justicia se haga en nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios y el Rey es el Señor Jesucristo, su palabra, su voluntad, su vida divina en nosotros. Y después vendrá todo como añadidura, pero como una añadidura bendecida. Lo tercero que tenemos que saber que Dios responde a la oración cuando Dios es glorificado por medio de las respuestas a nuestras oraciones. Yo siempre le digo a los hermanos que cuando hagamos una oración le pongamos a esa petición, por ejemplo, un propósito de bendición, un propósito de servicio para el reino de Dios. Y tengo un testimonio de una persona que siempre pedía por tener un coche. Y le pedía al Señor poder tener un coche para movilizarse. Y siempre que estaba ahí cerca para poder tener ese bien en su vida, porque lo necesitaba por su trabajo y familia, había un obstáculo que lo impedía recibir. Entonces un día le dije: mira, poner un propósito de bendición a esa petición. ¿Y cuál sería el propósito de bendición? Y bueno, decirle que vas a usar ese coche como un instrumento de Él. Que vas a usar ese coche como un instrumento de su bendición, para llevar a ayudar, para ir a ayudar a personas que así lo necesiten, para ser un medio de evangelización o llevar a hermanos a evangelizar. Es decir, que vas a utilizar tu coche para tus necesidades, pero que también lo vas a tener consagrado para todo aquello que signifique la edificación del reino de Dios. Y al poco tiempo, Dios le proveyó de todos los caminos necesarios y se le abrieron las puertas para que él pudiera, con su trabajo y con la bendición de Dios, conseguir ese automóvil. Y él nunca se olvidó de que ese bien era fruto de la provisión divina y que él decía: este no es mi auto, yo lo conduzco, pero el Señor es Jesucristo. Y por lo tanto, como Él es el Señor y Él es el dueño de este auto, yo solamente lo administro, yo lo disfruto, Él me permite hacerlo, pero yo también lo voy a utilizar prioritariamente para el servicio del reino de Dios. Gloria a Dios. Y bueno, utilizó ese automóvil para llevar a muchas personas a evangelizar, a retiros, seminarios, para hacer actos de caridad. Siempre estaba esa persona disponible para lo que sea el servicio a Dios en los hermanos. Por lo tanto, dice que Dios responde a la oración cuando Dios es glorificado por medio de las respuestas a nuestras oraciones. ¿Y qué significa que Dios es glorificado? Significa que una vez que hemos recibido una respuesta de bendición de parte de Dios a una oración, sepamos bien dar testimonio de que eso que tenemos ha sido por su gran misericordia, por su gran compasión, por su gran poder. Dios es glorificado en la respuesta a una oración cuando nosotros decimos que eso que vino por su gran provisión, por su provisión divina. En San Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Hijo se muestre, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. ¿Y qué es la gloria? Su poder efectivo, su poder realizado, concreto. Pedimos la salud de un enfermo
Y Dios puede utilizar los instrumentos de la medicina, de los antibióticos, de los enfermeros, y también puede actuar de manera natural o sobrenatural. Y nosotros le damos gracias al Señor por los médicos, los enfermeros, y también a ellos porque han recibido el llamado de Dios para, a través de su vocación, ser un instrumento de sanación de las vidas. Pero sobre todo también le agradecemos a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una respuesta de bendición, y esa respuesta de bendición para algo es. Por algo es. Cuando Dios nos da una respuesta, Dios nos está hablando al corazón y nos está dando un santo compromiso a responderle en gratitud y servicio a esa oración contestada con bendición de parte de Dios. Qué triste es ver personas que reciben respuestas maravillosas de Dios y al poco tiempo ya se olvidan. Ya Dios, como quien le dice, Dios hasta la próxima enfermedad. Como el caso de esos 10 leprosos que dicen que los 10 se pusieron en camino, los fueron obedientes, fueron al templo a presentarse al sacerdote. Eso significaba que ya Dios les estaba profetizando la sanación, porque los leprosos solo se presentaban ante el sacerdote para que éste confirmara la sanación milagrosa que ellos habían recibido. Pero el Señor dijo, pónganse en camino. ¿Qué quiere decir? Ya ustedes van a recibir en el caminar esa bendición. Ustedes son sanos. Solo tienen que poner en acción la fidelidad que tienen a mi palabra, lo que creen en mi palabra, porque la acción se recibe por la palabra, pero se confiesa por la acción, por la voz, por lo que hacemos. La fe tiene que ser accionada, no solamente declarativa. Y dice que los 10 fueron, pero solamente, y fueron sanados en el camino. Siendo leprosos, ya ellos comenzaron a caminar. Ya en su mente, ellos recibieron esa palabra de fe y de poder de Jesús, que todo sana, esa palabra sana, y rompió los pensamientos que se habían encarnados en ellos de que ellos iban a morir leprosos. Algo sucedió. Eso es lo sobrenatural de Dios. Por ahí en una oración, en un grupo de reunión de oración, en una alabanza, en una prédica, en un canto, no sé qué, viene esa palabra rema poderosa, ungida para tu vida. Yo he conocido personas que dicen, esa palabra es para mi vida, la recibió con fe, y aun cuando siguió viviendo de la misma manera en el caminar de la fe, Dios los bendijo con esa gracia que esa persona estaba necesitando en su vida. Y después dieron testimonio. Solamente dice que uno volvió a dar gracias al Señor. Y el Señor le dijo, tú eres completo. ¿Por qué? Porque se iba a pegar a Jesús y su vida iba a seguir siendo sanada, iba a seguir siendo renovada, iba a ser otra persona. No solamente las lepras de afuera, sino había otras lepras que tenía que ir sanando, que son las más difíciles y las que más nos encadenan, que son las lepras interiores. Qué bueno es volver a darle gracias al Señor, ser agradecidos con lo que Él hizo en mi vida. Pero tristemente muchas veces sucede lo contrario. Dios, por eso, mis hermanos, hay personas que pueden ver milagros maravillosos, hasta resucitar muertos. Sin embargo, eso no es suficiente para que ellos se entreguen al Señor. Todas las bendiciones grandes que Dios nos da nos puede ser un impacto de fe, pero luego está nuestra decisión de seguir al Señor. He decidido seguir a Cristo, la cruz delante y el mundo atrás. Por lo tanto, tenemos que decirle, Señor, glorifícate, si es para tu mayor gloria y salvación de mi alma, Señor, yo te pido por esta situación que me des tu respuesta, y yo sé que tu respuesta será la mejor para mi vida. Cuando oramos por alguna intención, debemos de hacerlo de forma que el resultado final sea que Dios sea glorificado. Y no nosotros, El Señor me concedió esto por la gran fe que yo tengo. El Señor me concedió esto porque yo estoy todo el día sirviéndole, estoy todo el día predicando, estoy todo el día, desde que abre la parroquia hasta que termina el día yo estoy adentro, como que tengo, diríamos, méritos delante de Dios. Mire, Dios va a seguir siendo Dios, yo le predique o no le predique, le sirva o no le sirva. Los bendecidos somos nosotros. Dios me bendice porque yo voy a las reuniones de oración, yo nunca falto a misa, yo cumplo todo lo que la iglesia dice. No. Eso Dios no está obligado a bendecirnos por eso. Eso es un fruto del camino de gracia que nosotros hacemos. Y es por su gran misericordia.
A Dios no lo podemos comprar con nuestras buenas obras. Esas buenas obras nos hacen sanar de las malas obras y vivir una mayor vida de santidad y sanación interior y espiritual. Y eso nos trae vida y vida en abundancia. Por eso en el Salmo 115, versículo 1, dice el salmista: Señor, glorifícate a ti mismo y a nosotros, y no a nosotros, perdón. Señor, glorifícate a ti mismo y no a nosotros. Glorifícate por tu amor y tu verdad. Por eso nosotros siempre que terminamos algo decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Ahora, cuando yo le quiero robar la gloria a Dios, entonces ahí es donde nace lamentablemente lo que yo llamo la enfermedad del puesto, del lugar. Porque no estoy sirviendo a Dios, me estoy sirviendo de Dios para ser alguien en mi vida. En mi vida quizás no llegué a hacer nada, pero aquí se me respeta. Ojo que aquí yo soy tal y cual título y me estoy sirviendo de Dios. No estoy sirviendo a Dios. Y eso es algo muy, muy diferente. Por eso los que se sirven de Dios cuando vienen las tormentas enseguida se caen. Porque ellos no edificaban sobre la roca que es Cristo, ellos edificaban sobre su propia valoración. Por eso todo lo que se hace para gloria de Dios. Y dice: Señor, glorifícate en mi familia, Señor, glorifícate en este enfermo, Señor, glorifícate, Señor, en esta pandemia que estamos viviendo en este momento en el mundo entero, Señor, glorifícate en este corazón duro, Señor, glorifícate en mi vida, glorifícate, Señor. Y qué lindo es ser hombres y mujeres que lleven ese sentir interior, ese deseo profundo de que el Señor se glorifique allá donde van. Yo muchas veces entro a un lugar y digo: Señor, glorifícate en este lugar. Él sabe cómo, cuándo y dónde y de qué manera hacerlo. Ya yo no le pregunto más al Señor: Señor, ¿lo vas a hacer de esta manera? ¿Lo vas a hacer de esta otra manera? Ya no le ando tanto razonando al Señor. Sé y creo que lo hará. ¿Cómo, cuándo y dónde? Eso es de Dios. Nosotros tenemos que orar, pero el cuándo, el cómo y el dónde no es nuestro, es del Señor. Por eso es decirle: Señor, glorifícate. ¿Cuándo, cómo y dónde? No sé. Inclusive hay personas que se puede glorificar después de muerto, mi hermano. Yo recuerdo el caso de mi papá, cuando la primera vez oré por él, después de estar 18 horas en terapia intensiva, cuando los médicos decían que ya no había ninguna posibilidad, un hombre de 88 años, operado, terriblemente operado, muy mal, fueron con toda la familia a despedirlo, y nosotros oramos cada vez que entramos en la terapia intensiva, creyendo en la palabra, imponíamos la mano en el nombre de Cristo Jesús, y esa imposición de mano que era un acto de amor y de fraternidad y de fe realizada, de fe activada. Y bueno, Dios respondió a esa oración, porque mi papá después le sacaron todos los aparatos, le sacaron toda la medicación que hacía que sus órganos pudieran funcionar mejor, hasta el colon tenía muerto, una necrosis en su colon, empezó a recuperarse milagrosamente, porque milagroso es cuando es algo que va más allá de lo natural, o de las vías naturales, conocidas hasta ese momento. Por eso es sobrenatural, está sobre lo natural. Es una intervención de la gracia divina que hace que los resultados sean totalmente diferentes a los esperados a través de la ciencia. Son intervenciones especiales de parte de Dios y a través de ellas Dios nos habla y nos quiere hacer ver que Dios es Dios. Muchas veces el mundo que hoy se olvidó de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde iba a estar Dios? Si Dios lo sacaron del colegio, Dios lo sacaron de las leyes, Dios lo sacaron de la vida familiar, ¿dónde está Dios? Dios está, ¿sabe qué? Del lado de afuera. Por eso dice: mira que estoy a la puerta y quiero entrar. Dios quiere entrar, pero lo hemos dejado muchas veces del lado de fuera, inclusive dentro del camino de la fe, inclusive aquellos que están en el camino de la fe. Cada vez que murmuramos, cada vez que entramos en chisme, cada vez que entramos en envidia, a ver quién es el más ungido, el menos ungido, lo echamos afuera a Dios. Contritamos al Espíritu Santo. Vergüenza deberíamos dar, hermano, de contritar al Espíritu Santo. Es terrible. ¿Y dónde está Dios? Y si a Dios lo dejaron afuera. Dios está donde le abren la puerta del corazón, donde abren la puerta de su casa. Dice: mira que estoy a la puerta y llamo, yo golpeo, mira, date cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta y le abrimos las puertas a otros señores, a otras ideologías, a otra forma de hablar, de pensar, de sentir, de obrar, de actuar. Y bueno, Dios está, pero la puerta no se le abre.
Por eso, Señor, que te glorifiques en nuestra vida. Y estuvimos orando, a los 4 años mi papá vuelve a caer en el mismo hospital, en la misma terapia intensiva y en la misma cama. Y seguimos orando. Pero mi papá partió. Y entonces vino aquellos que siempre están aquellos que preguntan no porque le interese conocer en la fe, sino para ponerte a prueba lo mismo que le sucedió a Jesús. Hay personas que se asombran y les parece que no es algo adecuado pedir oración para que los enfermos se sanen. O que se manifiesten ciertos dones y carismas. Me acuerdo de un obispo que decía, lo que nos tendría que asombrar es que las cosas de los hechos de los apóstoles hoy no sucedieran. Eso no debería asombrar. Nos debería asombrar que los signos y prodigios hoy no ocurrieran. Eso es lo que nos tiene que asombrar. Y no somos menos espirituales porque yo le estoy pidiendo a Dios por una persona que está enferma para que el Señor lo toque y lo sane. No soy menos espiritual. No. Yo no creo que Jesús sea menos espiritual que el más espiritual de los espirituales, más espirituales y súper, hiper, mega espirituales que hay, que no le piden al Señor por una salud del cuerpo, cuando Jesús sanó a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos. Que hay una enseñanza detrás de toda sanación, claro que sí. Una enseñanza trascendente. Jesús sana al ciego y después dice, yo soy la luz del mundo. Jesús resucita a Lázaro y dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús multiplica el pan, pero también dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Claro, pero también Dios se ocupaba de las realidades del hombre. No somos menos espirituales, no somos cristianos de menor categoría, como algunos sabiondos nos quieren muchas veces hacer creer. Y si no, ¿por qué en las misas se piden por la salud de los enfermos? Y si no, entonces, ¿por qué se hacen rosarios de sanación? ¿Por qué se van a los santuarios pidiendo a la Virgen la intercesión, ella que es la salud de los enfermos? ¿Por qué? ¿Saben por qué sanaba Jesús? Por la gran compasión. Y yo le decía a una persona muy erudita en las cosas de la fe, cuando de una manera peyorativa hablaba de los que estábamos en la reunión de oración diciendo que éramos algo así como pedidores de milagro. Y yo le dije, ¿sabés lo que pasa? Que vos no estás en los zapatos de la persona que está sufriendo una enfermedad, ni en los zapatos de los familiares. El padre Emiliano Tardís una vez le dijeron, te recomiendo que leas el Jesús está vivo. Le dijeron, padre, ¿no será que la gente va a buscar el milagro? Y el padre dijo, yo no sé si vienen o no a buscar el milagro, porque la verdad que no lo sabemos. También eso es prejuzgar a las personas. Nadie conoce el corazón, la intencionalidad que hay en el corazón de una persona. Pero lo que sí sé es que se encuentran con un Señor vivo en sus vidas, concreto, real y cercano, y que muchos de ellos inician un proceso maravilloso de conversión y de santificación de sus vidas. Los caminos del Señor son misteriosos. Dios no anda con un librito debajo del brazo, ni le querramos poner a Dios muchas veces un librito debajo del brazo. Por eso, qué difícil es dejarnos sorprender por Dios. Porque eso nos quita el control. Y el ser humano quiere todo tener bien prolijo, controlado. Me acuerdo una vez fui a predicar a un lugar y me dijeron, hermano, vamos a hacer una jornada pidiendo sobre Pentecostés, pero acuérdese que de 3 a 4 vamos a pedir al Espíritu Santo, porque a esa hora tiene que venir el Espíritu Santo. Le habíamos puesto horario al Señor, hermano. Nada que ver con Pedro, que dice que una vez en Hechos de los Apóstoles estaba predicando y bajó el Espíritu Santo. ¿Y cómo reconoció que ellos que estaban ahí habían sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque lo mismo que vio en ellos era lo mismo que ellos habían experimentado en el aposento alto. Por eso no hay que guiar a Dios, hay que dejarse guiar por Dios. Y esos son los hijos de Dios, dicen Romanos 8:14. Los que se dejan guiar por el Señor. Romanos 8:14. Señor, glorifícate en esta situación. Y Dios sabrá lo que Él tiene que hacer. Nosotros solamente tenemos que orar. Y recuerdo que esa vez oré y mi papá partió. Y vinieron, como les decía, aquellos que decían, ¿y dónde está tu Dios? Siempre el enemigo va a querer hacerte desconfiar de tu identidad espiritual. Al mismo Jesús le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, como haciéndolo querer
dudar acerca de quién era Él. Por eso Jesús tenía bien claro, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y muchas veces nos quiere hacer mellar nuestra identidad de hijos de Dios, ¿no? El Señor dijo, aún cosas mayores harán que las que yo he hecho. Qué tremendo, ¿no? La palabra de fe. Jesús es un gran validador, un gran animador. Jesús es una ¿cómo diríamos? Una fuente inagotable de fe y de poder y de esperanza. Nunca nadie que fue a los brazos del Señor le dijo, bueno, andate tal cual está. No, nunca. Nunca. Y entonces escuché una prédica en una radio, y esa predicadora, nunca me voy a olvidar, dijo, aunque tu familiar haya fallecido físicamente, su alma espiritual sigue viva. Y esa oración que tú hiciste pidiendo sanación, que salvación, sigue Dios obrando en su alma. Sigue Dios respondiendo con un obrar en el alma de esa persona. Y ahí entendí porque muchas veces nosotros también pedimos en el rosario y en la Santa Misa por las almas. Ninguna oración, hermano, que hagamos con fe, humildad y resolviendo nuestras situaciones de pecado y quitando los obstáculos, Dios va a dejar de responder. Dios responde a la oración cuando buscamos que otros conozcan de Él. En San Marcos capítulo 2 versículo 12 dice que el enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista ¿de qué? De todos. Y por eso todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Si al conseguir respuesta en la oración no buscamos el que otras personas lleguen a conocer a Dios, estamos yendo por un camino equivocado. Dios debe glorificarse en primer lugar y nuestros hermanos, los que los rodean, deben ver y deben saber lo que Él ha hecho para que también reconozcan que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y ahí está el testimonio vivo. ¿Qué es lo que hizo Jesús en mi vida? ¿Qué decía Santa Teresa de Calcuta? Que decía que evangelizar es llevar el Jesús que está en nuestro corazón al corazón de aquellos que no lo conocen. Es dar testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida. Qué triste es cuando, por ejemplo, hay un retiro, un encuentro y se dice, bueno, hermano, 2 horas orando, 2 días orando, 2 días alabando, 2 días meditando la palabra, tantas maravillas hace. Y llega el momento, hermano, a ver quién quiere dar testimonio. Y anden mirándose uno con otro a ver quién da testimonio. Hermano, cuando hay testimonio hay amor que sobrepasa. Y entonces ya muero a mi vergüenza, porque a mí no me importa tener yo prestigio. A mí me importa que el prestigio lo tenga el Señor. Y por eso el Señor dice, por eso San Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estoy muerto, estaba diciendo Pablo. Por eso el mundo necesita que se escuchen los testimonios a viva voz. Y esa es una tarea que tenemos que dar todos aquellos que hemos tenido la experiencia personal de un Cristo vivo y resucitado. Habrá quienes comprendan, quienes no comprendan, quienes acepten o quienes no acepten. Eso es un problema de ellos. Pero nuestra tarea es dar a conocer al Señor Jesucristo, para que su gloria siga tocando las vidas de las personas, muchas de las cuales bautizados, confirmados, con todos los sacramentos, viven una vida peor que un incrédulo, una vida sin Dios. Y por eso tenemos ídolos, los deportistas, el dinero, los políticos, las ideologías, el sexo, nosotros mismos, ídolos. Y uno le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero así sale la ley del aborto, los matrimonios igualitarios, la corrupción. Ah, pero creemos en Dios, ¿eh? Sí. El tema no es creer en Dios, el tema es creerle a Dios. Y gran responsabilidad tiene aquellos que conocen a un Cristo vivo. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. ¿Qué está dando? Un testimonio. Por eso San Pablo dice que hay que predicar oportuna e inoportunamente. En todo momento. Oportuna e inoportunamente. A tiempo y a destiempo. No sirve ser políticamente correcto para un cristiano. Un cristiano no es políticamente correcto, no se adecúa a las circunstancias. Es profeta que anuncia y denuncia. Y eso significa el martirio. Porque lógicamente ahí te van a censurar, ahí te van a dejar de lado, ahí te van a criticar, ahí se van a reír, ahí se van a burlar de vos.
Ahí van a salir los famosos fariseos que te van a señalar y te van a decir, mirá qué emocional que es, mirá, es muy emocional este hombre, esta mujer. Cree que Dios puede hacer milagros. Mirá qué emocionales que son, invocan al Espíritu Santo con los brazos levantados, pero qué cosa rara eso. ¿Cómo? No, eso no. Es de poco crecidos hacer eso. Por eso, mi hermano, cada uno debe vivir su fe de manera sincera, pero también dar al mundo a conocer esa fe, porque no es tiempo de andar ocultando la fe. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. Pero ¿saben cómo se vence una tiniebla? Si yo entro a mi habitación, ¿sabe cómo se vence? Encendiendo la luz. Ese es el mejor método de liberación que hay. Encender la luz de Cristo ahí donde hay tinieblas. Pero nadie va a encender la luz de Cristo donde hay tinieblas si primero Él no fue encendido por esa luz de Cristo en sus propias tinieblas. Entonces tenemos muchas veces un Dios acomodado, ayornado. Esto sí, aquello no, Señor, esto no, aquí, ahora no, por favor, no. No nos desacomodes todo. Prolijo y estructurado es mejor. Pero el Espíritu Santo dice Jesús, y Él fue el gran maestro de desestructurar todo en su tiempo. Dice que sopla, y no sabemos de dónde viene, ni cómo quiere, dónde quiere y de la manera que quiere. Entonces, nuestras oraciones son contestadas cuando buscamos que lo conozcan a Él. Cuando buscamos que Él sea glorificado. Dios responde a la oración cuando por medio de ella somos santificados. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, tu vida y mi vida ya había sido escogida por Dios. ¿Para qué fuimos escogidos? Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia, por su amor. Su amor nos santifica. Nadie se puede santificar a sí mismo, sino a través de su amor que se manifiesta en su palabra, que se manifiesta en los sacramentos y que se manifiesta en la comunidad. También está esa tentación de yo a Jesús lo tengo en mi corazón, está en mi casa, estoy donde estoy, ya es suficiente. No, hermano, así no actúa Dios. Así no es como el Señor habla en su palabra. Dios instituyó una iglesia en San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. No van a poder vencer a esta iglesia. No van a poder derrotar a esta iglesia. Y instituyó sacramentos, instituyó un magisterio a través de su Santa Iglesia, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces no puedo hacer un cristianismo a mi manera. Como ese hombre, yo en cualquier esquina de mi casa oro, y cuando fueron a ver su casa, la casa era redonda. No hay un cristianismo a mi manera. Hay un cristianismo como Cristo determinó en la Biblia, y dijo: a quienes ustedes escuchen, a mí me habrán escuchado. La iglesia es continuadora de la obra redentora de Cristo. Y en lugar especial en la Santa Misa nosotros tenemos un encuentro personal vivo con el Cristo resucitado en la Eucaristía y en la oración comunitaria. Porque Cristo está presente en la comunidad. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, es Cristo mismo, que es el cuerpo místico de Cristo, el que le está pidiendo al Padre. Pero se nos ha metido muchas veces esas ideas de que lo tengo en mi corazón como la oración de fe, hago una oración de fe y suficiente. No, hermano, eso no está en la Biblia. En la Biblia está el bautismo, por el cual se nos perdona nuestros pecados y somos hechos templos del Espíritu Santo. Eso sí está en la Biblia. Y nosotros en la iglesia no presentamos un niño como en el Antiguo Testamento. No, los bautizamos porque somos el pueblo de la nueva alianza. Y Dios le dio la autoridad a través de Cristo a su iglesia para que la iglesia sea la depositaria y custodia de la fe, la que enseña la verdad de la fe. Y el Espíritu Santo es el alma de esa iglesia. Por eso, hermanos, es muy importante saber todas estas cosas. Nuestras oraciones tienen objetivo de santificarnos. Si no buscamos este objetivo más que solo conseguir respuestas, estamos pidiendo mal. Tomemos por ejemplo a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que oró durante 30 años para conseguir la conversión de su hijo, y esto la llevó a alcanzar su propia santificación. Para finalizar te voy a dar algunas promesas para ser aplicadas en nuestros tiempos de oración.
Primero, promesas para creer en la fidelidad de Dios. Te doy una palabra, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice esa palabra? ¿Qué dice esa palabra? El Señor es fiel. ¿Cómo es el Señor? Fiel. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él los hará firmes y los preservará del maligno. Gloria a Dios. Qué bueno es orar con esta palabra, Señor. Tú eres fiel, sé que tú me vas a mantener firme, no me vas a hacer caer, no vas a permitir que yo caiga y de todo mal me preservas. Y bueno, esto está en el Padre Nuestro, ¿no? También nos da promesas para perdonar. San Juan capítulo 15, 12 dice, mi mandamiento es este, ámense unos con otros como yo los he amado. En el Antiguo Testamento el Señor, ¿qué dice? ¿Qué decía? El Antiguo Testamento decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todo este espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Era como que estábamos obligados a amar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento dice, ámense, pero como yo los he amado. Por eso dice que Él nos amó primero. Es decir, podemos amar en la medida en que nos hemos dejado amar por Él, y la fuerza del amor al prójimo no es mérito nuestro, es fruto de la experiencia de amor y del amor de Dios actuando a través de nuestra vida. Por eso no nos santificamos a nosotros mismos, Él nos santifica amándonos. Promesa para abandonarte en las manos de Dios, confiar totalmente en Él. Salmo 33:20 dice, en el Señor nosotros esperamos, porque Él es nuestra defensa y nuestro escudo. Es para meditar esta palabra. ¿En quién estamos esperando? Sí, esperamos en la ciencia, esperamos en el gobierno, pero oramos por ellos. Y si nosotros oramos por ellos, en definitiva, ¿quién es el que determina la sabiduría? ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Señor, dame sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la mirada de Dios sobre las circunstancias que estamos pasando, sobre las situaciones que nos acontecen, sobre esa decisión que tengo que tomar. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Y ello es fruto de la oración, pidiéndole al Señor. Como dice Santiago, Él es el dador de la sabiduría divina. Por eso tenemos que orar. Dice, oren por los gobernantes, para que tengan la sabiduría de Dios. Amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración final, pidiendo al Señor que selle con su sangre preciosa esta enseñanza que hoy hemos compartido. Señor, en tu poderoso nombre, te pedimos que examines nuestros corazones, que sondees lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, con una actitud de arrepentimiento, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Danos la sabiduría para pedir correctamente, conforme a tu santa y bendita voluntad. No queremos, Señor, no queremos más que tú seas glorificado a través de la respuesta que nos puedas dar a nuestras oraciones. Señor, ayúdanos a ser libres de toda atadura que impide que podamos hacer tu voluntad en nuestra vida. Hoy, Señor, te entregamos todo nuestro corazón. Y que al igual que María podamos nosotros también decir, he aquí el esclavo y la esclava tuya, Señor, hágase en mí según tu palabra. María Santísima, tú que eres la fidelísima servidora de Dios, la humilde servidora del Padre, te pedimos que intercedas por nosotros, para que al igual que lo has hecho tú, cada día nosotros podamos decir, Señor, hágase tu palabra, aquí está tu esclavo y tu esclavo, amén y amén. Bueno, hermanos, bendiciones, espero que esta enseñanza que pudimos compartir en este momentito, nos pueda llegar a edificar. Estoy seguro que sí, porque la palabra de Dios dice que nunca volverá a Él vacía. Bendiciones, y luego a las 22 horas tenemos la oración de protección, sanación y liberación contra el coronavirus. Y bueno, sigamos orando y confiando en Dios. Y recordad lo que dice en San Lucas 1:37, para Dios nada y nada es nada, es imposible. Bendiciones.